Sin embargo, es bueno pensar de que la experiencia también enseña, ¿no? Esta experiencia, la que hemos tenido en el taller, también nos ha ayudado a ver de primera mano también cuáles son las lógicas, cuál ha sido el procedimiento, la metodología que se ha pretendido utilizar y cómo es que estos módulos han ido desarrollándose bajo esta finalidad en específico de contar con información básica, con los primeros módulos sobre el tema de género, sobre el tema del marco legal, sobre lo que tenemos que entender en temas de violencia, lo que tenemos que entender cuando hablamos de perspectiva de género. Y estos últimos módulos específicamente tienen que ver con el tema de cómo nosotros introducimos esta perspectiva de género, cómo institucionalizamos, cómo transversalizamos esta perspectiva en temas específicos de la institución, que ha sido precisamente el tema anterior que hemos trabajado cuando la coronel Montesinos también nos ayudaba a comprender y entender más o menos cómo debería plantearse estos lineamientos estratégicos, estas líneas de acción, ¿no? Desde una unidad, en este caso la unidad de género, para poder trabajar y desarrollar y precisamente generar un instrumento en específico. Y en esa etapa estamos actualmente. Ahora, precisamente lo que vamos a ver es esta metodología, esta visión, esta manera de trabajar una propuesta estratégica. Esto más que todo va a estar bien sentado en base a lo que hemos trabajado en el taller, ¿no? Entonces lo que vamos a ver ahora es entender un poco mejor este proceso y por qué lo hemos trabajado de ese modo. Entonces vamos a hablar específicamente de cómo se debe introducir a una institución como la Policía Boliviana la perspectiva de género a partir de la unidad, ¿no? Entonces, hoy precisamente vamos a discutir un poco eso. Voy a compartirles estos criterios que están establecidos en los contenidos que están publicados para el anterior módulo, para el módulo 7, y que ustedes seguramente han tenido la oportunidad de revisarlos, que no eran muy complejos, no eran muy densos, sino simplemente era como darnos cuenta de esta lógica de planificación que se ha planteado y cuáles han sido los pasos y finalidades para poder generar un plan que más o menos nos permita afrontarlo de aquí a más adelante, las acciones que se deben realizar, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a pasar a compartir la pantalla y les quiero mostrar en específico la presentación. No sé si me ayudan, por favor, con decirme si es que se ve la presentación. Perdón, ¿alguien podría avisarme? ¿Se puede ver la presentación? ¿La están viendo? Sí, se ve. No, muchas gracias. Bueno, como pueden ver, precisamente la presentación está basada en lo que hemos trabajado. La foto que pueden ver en primera es precisamente la del taller, una de las tantas fotos que hemos podido tomar del taller. Y hablamos específicamente de cómo vamos a integrar la perspectiva de género en un marco institucional, ¿no? Ahora, cuando hablamos de perspectiva de género, en todos los módulos hemos visto que hay lineamientos, que entendemos cómo se debe hacer, entendemos la importancia, entendemos el propósito, pero aquí es el reto, ¿no? Y cuando hablamos ya de planificar, como lo hemos hecho en el taller, ya estábamos pensando en específico en cómo convertir estas ideas en hechos, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que toda esta perspectiva, toda esta intención que tenemos se convierta en hechos palpables o en acciones o actividades que se puedan realizar, ¿no? Entonces, para eso sí es importante que también se pueda repasar un poco y comprender a cabalidad cómo es que nosotros hemos logrado desarrollar esta propuesta. Y creemos que es un tema igual importante, entre paréntesis lo pongo esto, porque en muchos casos cuando estamos en una institución que tiende a ser machista, bueno, que sabemos que es machista, y muchas otras instituciones que también lo son, que son sumamente machistas, nos preguntan y siempre tratan de desacreditar las propuestas que nosotros podamos hacer porque las consideran evidentemente carentes de fundamento o que están fundamentadas en aspectos no realmente importantes o fundamentos que vengan a tener una razón clara.
Y es por eso, para más o menos tener esta idea, y cuando nosotros tengamos el documento en mano, poder precisamente explicarles y decirles cómo se ha estructurado el mismo y que ellos se den cuenta que el procedimiento, los insumos y la construcción que se ha hecho de la misma respeta un criterio metodológico específico, bien fundamentado, bien planteado, y que lo que estamos presentando realmente considera aquellas variables y aspectos y criterios que deben ser considerados. Entonces, es así que consideramos que cuando hablamos de planificación y en particular de este tema de introducir la perspectiva de género, el reto más importante es precisamente el cómo integramos esta perspectiva dentro de la institución. Y no se olviden, esto parte de dos visiones con las cuales igual hemos trabajado en el taller, si hacen memoria. El primero, que tiene que ver con esta perspectiva interna, ¿no? ¿A qué me refiero con perspectiva interna? De conocer precisamente qué es lo que nosotros sabemos dentro de la institución sobre perspectiva de género. Es a lo que hemos hablado, hemos discutido, cómo lo vemos, qué logros hemos obtenido como hasta ahora, por ejemplo, comunidad, qué cosas nos han faltado comunidad. Entonces, esa perspectiva interna precisamente es la que nos va a ayudar a promover esta participación de las mujeres con igualdad de género, ¿no? Entonces, es muy importante ver más o menos qué espacios tenemos y qué espacios no tenemos, o qué espacios son necesarios poder generar para poder precisamente generar esta participación. Del mismo modo, para cuando planteamos y nos preguntamos cómo integrar, tenemos que tomar en cuenta esta perspectiva de servicio. ¿Y a qué se refiere esto de servicio? Más que todo con el hecho de que nosotros, comunidad, tenemos un propósito, incluso el documento que dispone la creación de la unidad de género, igual pone, ¿no?, unas funciones específicas que tienen que cumplirse. Y esas funciones específicas precisamente son como que el servicio que va a otorgar la unidad de género para con la institución, ¿no? Entonces, es más o menos tener igual la idea clara. O sea, lejos de que nos digan, puedes hacer esto, el otro, o A, B, C o D, tener precisamente la idea clara de que la perspectiva de servicio que nosotros ponemos dentro de la unidad tiene que buscar asegurar una mejor atención de los problemas de seguridad que afectan específicamente a las mujeres dentro del ámbito, ¿no? Si bien cuando nosotros hablamos de perspectiva de género no nos referimos solamente al género femenino, sino también incluye al masculino, pero de todas maneras el servicio específico que nosotros, el propósito, el reto que tenemos como unidad de género, tiene que ir precisamente a mejorar la seguridad de las mujeres dentro de la policía, ¿no? Y esto es importante plantearlo, ya que en realidad cuando hablamos de seguridad no vayamos a pensar el hecho de que ellas se sientan seguras o libres de acoso, que sí es importante, sino seguridad en el hecho de que tengan una carrera igual de condiciones, seguridad en el hecho de que en cualquier cargo o cualquier postulación o cualquier oportunidad no exista discriminación por razón de género, ¿no? Entonces, son varios aspectos también que implican, pero el término es ese, ¿no? De generar las condiciones necesarias de igualdad que genere esa seguridad en las mujeres, en el hecho de que su carrera va a ser respetada y medida con la misma vara con la que se miden a los varones, con los mismos criterios, con las mismas condiciones, pero al mismo tiempo respetando esas diferencias que tenemos entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces es importante también considerar ese aspecto. Y por último, es muy importante tener un procedimiento muy claro, muy bien establecido, para que nos ayude precisamente a sustentar esta propuesta de plan estratégico que se ha desarrollado, ¿no? No es suficiente decir, hemos tenido un taller de 2 días o 2 jornadas y media en la cual hemos trabajado el taller. Bueno, está bien, ¿no? Cualquiera puede reunirse en ese tiempo, pero el procedimiento es muy importante conocerlo y cumplirlo, ya que esto es lo que precisamente le da el sustento necesario como para considerarse como una planificación bien estructurada y que ha considerado aquellos aspectos y variables, como les decía, que son necesarios para hacer una buena planificación. Entonces, ¿cuáles son los pasos específicos que nosotros hemos planteado y que hemos desarrollado para poder plantear este plan de acción o nuestro plan estratégico? La primera, que creo que es la que ustedes en realidad han logrado cumplir institucionalmente hablando, que es la designación de la unidad responsable.
Esto es un paso fundamental, como les decíamos en el mismo taller, ¿no? Porque en muchos casos, en muchos espacios, en muchas instituciones policiales, no existe una unidad específica en este tema, ¿no? Y incluso aún tenemos algunas situaciones que pueden complicar un poco nuestro trabajo en ese momento, ¿no? Que lo vamos a ver un poco más adelante a qué me estoy refiriendo por el hecho de que si bien tenemos unidad responsable, no tenemos todavía una estructura que pueda realmente afrontar de una manera tal vez óptima todo lo que implica este trabajo de introducción, de transversalización, de institucionalización de la perspectiva de género. Pero este primer paso ya lo tenemos, está asegurado, se ha cumplido el primer paso, que es precisamente el de contar con la institucionalización, con este documento legal que dice la unidad es esta. Luego, el segundo paso, que también lo hemos visto, y que tal vez es el paso un poquito más largo en el taller, no sé si se dieron cuenta, que ha sido el más largo y que nomás un poquito más nos ha costado poder estructurarlo, que es precisamente contar con un diagnóstico institucional. Y ya que el diagnóstico institucional implica también muchos otros pasos, ¿no? O sea, implica muchos otros pequeños procedimientos internos para poder tener una idea clara, además que implica pensar en muchos otros actores también que tienen que hacerse parte de este diagnóstico, ¿no? Porque el diagnóstico no se limita a un cierto aspecto institucional, sino tiene que tratar de involucrar a todos aquellos aspectos que hacen la institución, ¿no? Entonces, como pueden ver, el hecho nomás de pensar en hacer un diagnóstico realmente es pues un tema un poco complicado. Entonces, si no está bien estructurado, bien planteado o bien sistematizado al final, entonces este paso podría hacer temblar cualquier tipo de propuesta. Luego el paso 3 tiene que ver con la identificación de actores internos y externos, que también hemos visto, lo hemos trabajado en el taller, hemos visto la importancia de tener esta idea clara igual, de poder saber con quiénes contamos y quiénes no, quiénes son los que sí o sí tienen que ser parte y quiénes no tanto, ¿no? Incluso hemos visto esa diferencia que hay entre un aliado que puede ser externo, pero por departamento son diferentes instancias, diferentes momentos, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un tema que implica mucha información, que hay que trabajarla, sistematizarla para poder generar una propuesta luego, o sea, que sea muy pertinente y que responda precisamente a todos esos indicadores que se han podido encontrar. Y como cuarto paso es elaborar el plan de acción en específico, y trabajo también lo hemos hecho. De hecho es un poco un trabajo más ligero, porque una vez que uno hace el diagnóstico, uno trabaja, ya tiene la idea clara de cuál es la situación, cómo está estructurado el momento, entonces ya tiene una idea más clara de decir, aquí tengo que apuntar, esto es lo que tenemos que hacer, estos son los lineamientos que estamos planteándonos, esto es lo que buscamos, ¿no? Entonces, con lineamientos claros, con un diagnóstico claro, nosotros ya podemos hacer un plan de acción y ya responda con claridad sobre las cosas que tenemos que hacer. Entonces, no es un procedimiento muy largo, ¿no? Y por último, tenemos un paso que tal vez no lo hemos visto a profundidad también en el taller, pero no deja de ser importante, ¿no? Y todo el mundo lo reconoce y reconocemos la importancia, ¿no? Que tiene que ver con el tema de previsión de recursos, ¿no? Ojo que esto no solamente significa recursos económicos, sí, implica eso, pero no solamente eso, ¿no? Sino contar con recursos humanos suficiente, con esa capacidad de movilizar, me refiero a otras instancias, otras instituciones, organizaciones civiles, ONGs o otras instancias, otras unidades de la misma policía, se requiere con eso de que nosotros podamos tener esa capacidad y tener los recursos necesarios para poder generar todo ese movimiento, ¿no? Como les decía, puede ser que tal vez tengamos recursos, un financiamiento importante, que nos den las condiciones que les puedo decir, tal vez mínimas, necesarias con una oficina y computadora o equipamiento, pero si de pronto las otras unidades o no tengo el apoyo de otras instancias del exterior o alianzas externas, pues esto difícilmente se va a poder mover, ¿no? Entonces, hay que también pensar en que la previsión de los recursos no solamente tiene que ver con el tema de tener algo de dinero o de presupuesto, sino que tiene que ver más que todo con el tema de pensar a ese nivel, ¿no? De que necesitamos tener en específico recursos
internos, externos y que tienen que estar bien relacionados. Bueno, esos son los pasos que hemos seguido precisamente para poder desarrollar este plan estratégico, nuestro plan de acción en específico para la siguiente gestión. Y ahora lo que vamos a pasar a ver y lo que me gustaría mostrarles es precisamente la lógica con la cual se ha estructurado este plan en el taller nacional, que como les decía nos va a permitir entender un poco mejor cómo se ha estructurado y obviamente argumentar de mejor manera la propuesta y los resultados que estamos obteniendo. Porque estoy seguro que en cada departamento, como responsables de cada departamento que ustedes son, va a haber, va a haber personas que les van a preguntar y les van a decir, a ver, expliquen de cómo han hecho, por qué, cómo, de dónde han sacado esas ideas, quién les ha dicho que pongan, o cosas como esa, ¿no? No sabemos cómo funciona también un poco la lógica masculina en este sentido. Entonces, esto nos va a permitir entender un poco mejor. Ahora, el primer paso, habíamos hablado específicamente qué hemos logrado cuando hablamos del nombramiento o designación de una instancia o funcionario responsable. Instancia, en el caso hablando aquí del comando que tiene la unidad de género, y responsables que tenemos en cada departamento, ¿no? Y eso es lo que hay que más o menos entender un poco, importante también hacer esta diferenciación, porque si bien la función o la meta llega a ser la misma, las condiciones del trabajo van a ser un poco diferentes, ¿no? Y es por eso también es importante tener claro a qué nivel se está trabajando el tema de este nombramiento o esta designación de responsabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si la responsabilidad no está claramente definida, ¿no? Si no está claramente establecida, vamos a tener que generar algún u otro instrumento normativo que lo regule. Y es algo que también creo que se ha conversado, no sé si recuerdan, cuando hablábamos con el doctor Nehemías Vidal y también con Martín Vidaurre, de que se pensaba de que era necesario tener algún otro tipo de instrumento legal que realmente establezca con mayor pertinencia, con mayor claridad las atribuciones y funciones de la unidad, que no solamente sean algo muy general, pero también pueda aterrizar en el ámbito departamental, ¿no? O sea, más o menos como que estas son las cosas que vamos a hacer y lo que se tiene que trabajar, ¿no? Eso es importante. Cuando nosotros hablamos de esta designación es importante también considerar estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de enlaces, ¿a qué se refiere? Y eso es el caso que estamos pasando ahora con la unidad, ¿no? Eso es lo que pasa específicamente con la unidad de género actualmente en la policía boliviana. Que las personas que son responsables en cada departamento en realidad no son titulares específicos. ¿Eso qué quiere decir? Que no tienen el cargo así de responsable de género, por ejemplo, ¿no? Sino que son enlaces, o sea, ellos trabajan en algo, pero al mismo tiempo están cumpliendo esta otra función. Y por eso les digo en el diapositivo, ustedes pueden ver que este tipo de trabajo supone que vamos a sobrecargar de trabajo. O sea, no quiere decir que sea un trabajo excesivo, ¿no? Eso tampoco quiero que lo entiendan de ese modo, pero significa que van a tener que, aparte de las funciones que ustedes van a cumplir en cada una de las unidades donde se les ha designado para trabajar, también tienen que hacer este tema de trabajar el tema de perspectiva de género y la implementación de esto, ¿no? Entonces, como pueden ver, eso puede generar un cierto problema, porque en general, como pueden ver, se muestra una responsabilidad en la unidad, pero cuando llegamos al tema operativo en específico, que es en cada departamento, no hay algo específico, no hay algo claro, no está algo totalmente delimitado, ¿no? Entonces, ese es un problemita con el cual nosotros vamos a tener que trabajar y que también se considera en nuestro plan como parte de las acciones urgentes que hay que hacer. Del mismo tiempo, hay que verificar en qué condiciones estamos nosotros ahorita dentro de este marco institucional. O sea, cuál es el grado jerárquico que tenemos, cuáles son los recursos humanos, si tenemos los recursos financieros necesarios, si están programados o no, para poder llevar a cabo esta misión, ¿no? Esta misión complicadita que tenemos, ¿no? Entonces,
eso también es parte de poder entender a qué nivel y cómo se ha planteado esta designación de responsabilidad y si esta ha sido bien pensada o no. Por último, y este es un tema con el que ahora precisamente estamos trabajando con el curso y con todas las formaciones que están recibiendo ustedes por parte de la misma coordinación que realiza la unidad, es de que todo el personal tiene que estar pues formado no solamente en algunos aspectos específicos de seguridad y prevención como lo pueden tener todas las unidades, sino aparte de eso de igualdad de género, en perspectiva de género y además de procesos de cambio intraorganizacional, ¿no? Entonces no es algo que aparece hasta cierto momento para poder iniciar este trabajo. No es suficiente solamente tener los conocimientos necesarios y entender la perspectiva de género y tener tal vez este conocimiento básico que hemos compartido con ustedes en el tema de este curso virtual sobre cómo podríamos transversalizar toda esta perspectiva en una institución tan grande como la policía, pero sino también tenemos que conocer y tenemos que tener una cualificación sobre cómo generar estos cambios organizacionales, ¿no? O sea, cómo cambiamos la cultura organizacional de toda esta institución, ¿no? Y eso, como pueden ver, requiere también cierto grado de especialidad en tema de precisamente recursos humanos, talento humano, también temas administrativos internos que tienen que considerarse, ¿no? Entonces, son aspectos y condiciones necesarias, importantes que tenemos que tomar, que también van a ser vistos y obviamente visualizados y puestos en evidencia en la planificación que nosotros vamos a seguir más adelante. O en cierto modo en la que nosotros les vamos a proponer ahora, ¿no? Bueno, el diagnóstico. Este diagnóstico lo voy a tratar de hacer más puntual porque es algo que ustedes han trabajado, lo hemos trabajado de forma conjunta, creo que lo han vivenciado bien, ya tienen una idea clara de cuál ha sido el trabajo que se ha hecho, ¿no? Pero en realidad ha sido considerando específicamente 3 aspectos importantes, ¿no? Pero más que todo, no se olviden, el diagnóstico era más que para saber cómo funciona una cosa o cómo funciona la policía boliviana o en qué situación estamos. El diagnóstico nos permite ir un poquito más allá. Y era precisamente poder identificar y poder reconocer cuáles son las situaciones de desigualdad o de igualdad que existe dentro de la institución. O sea, cuánta igualdad hay o cuánta desigualdad hay, ¿no? Entonces las preguntas, los cuestionarios y trabajos que hemos hecho van precisamente a buscar esta información que es lo que nos interesa primordialmente para justificar todo el plano, ¿no? Generalmente lo que se plantea en primera instancia es que este diagnóstico siempre se tiene que trabajar en un tema de comisión. ¿A qué me refiero con eso? O sea, no tanto una comisión que te designen vía memorándum, ¿no? Así usted es parte de esta comisión, sino en un trabajo grupal, en un trabajo donde haya representatividad de diferentes sectores, ¿no? O en este caso de la policía, que pueden ser oficiales, suboficiales, de distintas ramas, de distintos espacios de la policía, ¿no? Y esos son los actores relevantes que precisamente nos ayuden. Pero también en este espacio es importante tomar en cuenta que necesitamos gente que pueda tomar decisiones, ¿no? En este caso sí ha participado la responsabilidad que es la coronel Montesinos, pero de más arriba no. Y es algo importante que tenemos que considerar también nosotros, porque este primer paso de reconocer actores también que participen en reactores tiene que ver con también involucrar a las personas que toman decisiones, ¿no? No se olviden que al final de todo de cuentas estamos trabajando nosotros una propuesta, ¿no? Y esta propuesta va a ser presentada precisamente a estas personas que van a tomar las decisiones en relación a su ejecución o no, o a su modificación o no. Luego, también este diagnóstico nos ayuda a definir los objetivos con los que vamos a trabajar. También tiene que considerarse una buena metodología y estas dimensiones clave que aquí se menciona tiene que ver más que todo con ese marco en el cual nosotros nos vamos a desenvolver, o sea, hasta dónde vamos a llegar y a dónde no nos vamos a meter, por ejemplo, ¿no? Y ese marco también lo hemos definido en el taller
cuando hemos dicho, este es un tema de trabajo institucional interno en específico, ¿no? No hemos hablado, por ejemplo, de hablar de los servicios que hace la policía o la FELCB para con la ciudadanía en temas de violencia, digamos, no hemos entrado a ese nivel, porque ese es un tema más interno, ¿no? Entonces, esto también es importante, ¿no? El diagnóstico que hacemos nos permite también identificar claramente el marco en el cual nosotros nos vamos a desempeñar, y eso también tiene que estar muy bien y claro y claramente definido en el documento. Y por último, el diagnóstico, lo más interesante es que nos permite generar estas conclusiones de los resultados que estamos viendo, ¿no? Mira, realmente, de las que han participado en el taller, por ejemplo, el 90% ha planteado que es necesario hacerse una cualificación, ¿no? De seguir capacitando y que tiene que cambiar el proceso formativo mismo de la gente de la policía, con perspectiva de género. Entonces, nos permite concluir eso, ¿no? De que es una necesidad más urgente que otra, posiblemente, y que nos permite a partir de esas conclusiones, de ese resultado, generar una conclusión y a partir de esa conclusión hacer una recomendación de una reforma política interna, o sea, de política pública interna, de política institucional interna, mejor dicho, o también de una regulación, ¿no? Miren, este tema, entonces ahora vamos a ponerle no solamente el hecho de que es importante la formación, sino ahora lo vamos a reglamentar y lo vamos a poner en parte de los reglamentos de la policía o de la academia de policías, que esta es una materia, ¿no? Desde a partir de hoy, aspectos como ese, ¿no? Que nos permite entender un poco eso, ¿no? O sea, en realidad el diagnóstico nos permite justificar, nos va a brindar todos aquellos componentes, todos esos argumentos necesarios para poder justificar las propuestas que nosotros hagamos de acciones que podamos hacer dentro del plan, ¿no? De los lineamientos, de las acciones, de las actividades que pueda tener nuestro plan. Pasando al siguiente punto, al tercer paso, no se olviden, este sería el tercer paso, que era precisamente identificar actores, identificar instituciones, instancias internas. Cuando hablamos de instancias puede ser direcciones, unidades, pero también actores clave, ¿no? Como puede ser el comandante de algún lado, el comandante del otro, o la comandante de por acá, o el representante de los suboficiales por allá, ¿no? Cosas como esa que nos permitan también desarrollar una idea más clara de cómo podemos generar y cómo podemos lograr estos acuerdos para generar las acciones, ¿no? Porque, y es importante empezar por este nivel interno, porque obviamente los cambios más importantes que vamos a dar es a nivel interno, ¿no? Entonces son reformas internas que se están buscando realizar y obviamente, como les decía, sin aliados es muy complicado lograrlo, por más que tengamos una normativa, por más que tengamos un mandato, si no hay, como se dice por ahí, no esa voluntad política, ese convencimiento, es difícil poder lograr, ¿no? Entonces, identificar actores también, ¿qué nos ha permitido? Identificar actores que son fundamentales a nivel de autoridades, ¿no? Como por ejemplo la máxima autoridad que tiene que ver con la policía, que puede ser el comandante, pero como les digo, también ese entorno de que hacen, ¿no? De como autoridades de todo el comando, que necesitamos también tener eso. Y además, que no nos olvidemos que esta autoridad son pues nexos para algunos otros niveles más importantes, que también pueden incidir en la toma de decisiones y en la ejecución de nuestro plan o de las acciones que planteemos, que como por ejemplo es el Ministerio de Gobierno, ¿no? Entonces, que ellos también tienen mucho que ver. Al final también en el taller, así que hemos podido hablar y darnos cuenta de que en realidad se ha generado la unidad de género a través de una iniciativa también del Ministerio de Gobierno, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia porque hay aliados, ¿no? Entonces, hay aliados que saber reconocer y en dónde apoyarnos, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar que nuestro plan, si bien es un tema de reforma interna, necesita y requiere también el apoyo de estas alianzas y actores que son importantes como a otro ámbito, como puede ser un ministerio, por ejemplo. También es importante hablar de participación social. Representantes de la policía y de organizaciones de mujeres también, o de ONGs o de instancias como la Defensoría del Pueblo y otras instancias que puedan apoyar, ¿no? Siempre bajo este respaldo y este marco que tiene que ver el tema de seguridad y derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es algo igual que hay que saber sopesar bien
porque estos son aliados que no solamente nos van a permitir generar o movilizar recursos cuando sea necesario, como les decía, no solo recursos económicos, sino que tiene que ver con recursos, capacidad de movilizar recursos, gente, capacitación, convenios y cosas como esas que nos puedan ayudar a movilizar más la unidad, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta de que esta identificación se ha basado precisamente en base a esas necesidades, a ese diagnóstico que hemos realizado previamente, ¿no? Entonces, todo tiene una secuencia sistemática y muy coherente en lo que estamos haciendo. Ahora, el plan de acción. El plan de acción también es importante aclarar esto, ¿no? De que el plan de acción no solamente significa actividades específicas, ¿no? Un plan de acción con nuestros lineamientos planteados, ¿no? ¿Se acuerdan de los 5 lineamientos que hemos dispuesto, ¿no? De los lineamientos que tenían que ver con el tema de institucionalización, el tema de temas legales y que tiene que ver, la incidencia. No eran 5, ¿no? Por eso hemos trabajado en diferentes 5 mesas. Sino implica también el hecho de generar una idea, o sea, un plan, un mapa, por así decirlo, que nos ayude más o menos a llegar a la meta, ¿no? Esto tiene que entenderse en el sentido de que no es pues que vamos a sumar actividad 1 más actividad 2 y 3 y 4 y 5 y 10 actividades y vamos a tener cumplimiento del plan. No va por ese lado. Si bien hay que cumplir con las actividades específicas que podamos necesitar a realizar, también implica precisamente generar algún tipo de movimiento un poco más grande, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, un marco jurídico establecido, ¿no? Entonces, tenemos que lograr que el plan de acción, si bien está vinculado y respeta el marco legal que ampara a la unidad, en este caso la resolución que la crea y dispone ciertas funciones en específico para esta unidad, tienen que estar igual ligados a esa política y mecanismos y planes de igualdad que se propone, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? O sea, que no vamos a salir del marco jurídico establecido, ¿no? Entonces, los planes que nosotros vayamos a plantear, por más que tengamos un diagnóstico muy claro que nos pueda plantear y decir que necesitamos realizar con urgencia una nueva ley, que les puedo decir, de la policía, bueno, no es tanto no es pertinente no es nuestra atribución, por lo tanto no vamos a llegar tanto así, a ese nivel, pero podríamos ayudar a incidir en que la posibilidad de que se pueda modificar, actualizar o hacer una modificación al marco legal se puede, ¿no? Entonces, eso, más que todo a eso se refiere, ¿no? No vayamos a pensar, por eso me refiero de que el plan de acción va a ser simplemente realizar actividades muy específicas, sino también actividades que tienen que ver con incidencia, con lobby, con aspectos un poquito más generales para que este plan también se consolide y tenga cierto sentido. También tiene que considerar mucho este tema de las estructuras institucionales. ¿En qué sentido? Sino que en que tenemos que tener claro hasta dónde llegamos, hasta cuál es nuestro rango de acción. Por eso dice tener en cuenta una cobertura adecuada y suficiente a las necesidades de formación e igualdad de género, ¿no? Entonces tenemos que considerar toda la estructura institucional y este plan de acción tiene que abarcar todas estas estructuras. No puede ser, sin embargo, tal vez podríamos priorizar algunas. ¿A qué me refiero? Tal vez podríamos priorizar la formación básica antes que la formación universitaria, digamos, ¿no? O sea, entrar más rápido, digamos, a las escuelas antes de estar entrando a la Unipol, digamos, ¿no? Que sería más interesante. Entonces, es importante que el plan también considere todos estos aspectos y considere y se pueda desenvolver dentro de una estructura institucional que está ya establecida, ¿no? Por eso no es muy coherente armar un plan como que esperando hacer ciertas cosas que no responden a la estructura institucional que uno tiene en este momento. Y por último, el plan de acción, bueno, no es el último tema, en realidad es uno de los temas, para ser honesto, tiene que promover precisamente el acceso de las mujeres, ¿no? Y hay una diferencia entre acceso y desarrollo y otros ámbitos más en los que podemos hablar, ¿no? Y cuando hablamos de acceso de las mujeres, en este caso, es precisamente en pensar en estas medidas positivas, ¿no? En esas medidas afirmativas para que pueda favorecer la igualdad
entre hombres y mujeres dentro de la institución, ¿no? Y así evitar cualquier tipo de discriminación que exista o que pueda haber más adelante, ¿no? Entonces, una de las claves tiene que ser siempre del plan de que puedan promover mayor acceso de acuerdo a la marco en el que se desarrolla un plan, ¿no? Entonces siempre tiene que buscar y promover un mayor acceso. Por ejemplo, aquí se habla también de una integración de mujeres. Esto es lo que también buscamos dentro del plan. Y, por ejemplo, hemos hablado de acceso, ¿no? Y ahora estamos hablando de integración. Y sí, alguna vez un docente, me acuerdo, nos decía, no es lo mismo integrar que mezclar. No es igual, ¿no? Entonces, y tiene mucho sentido, ¿no? En estos casos en particular, el hecho de que haya más mujeres no significa que estén integradas. O sea, que realmente no estén integradas en todo este proceso de carrera, en todo este proceso de formación, que esta perspectiva de género esté integrada en todas las políticas institucionales que se vayan a desarrollar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que también el plan debe buscar el tema de la integración de mujeres, ¿no? Que haya una vinculación más clara y evidente entre los lineamientos de la política institucional y los mecanismos y los planes de igualdad, ¿no? O sea, que sean muy coherentes, que sean muy claros y que no sean difíciles ni nada ambiguos como para poderlo obviar en cierto modo o relativizar en algún momento, ¿no? Entonces, es muy claro eso, ¿no? Y no es una cosa tener acceso, o sea, como habíamos hablado de ese tema, ¿no? Una cosa es la cantidad de mujeres que tenemos y otra cosa es la integración, cuántas realmente son parte de la carrera, ¿no? O sea, no simplemente como que sí hay harta mujer, pero no hacen parte, ¿no? Es lo que también vemos muchas veces en temas de cuando mujeres ingresan a cargos legislativos, ¿no? O cuando están en la Asamblea Legislativa, que sí, si bien tienen su presencia ahí, tienen un porcentaje importante de presencia, pero no están realmente integradas al proceso político para elaborar las leyes, para hacer alguna observación o a la fiscalización que les corresponda, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que este plan tiene que buscar ese tipo y ese nivel de integración. Ahora también ya habíamos hablado un poco de las estructuras institucionales, pero esto tiene que ver más que todo con el tema de la infraestructura y el equipamiento operativo de integración de las mujeres, ¿no? Entonces, como pueden ver, cuando hablamos de estructura, estamos hablando también de ese marco de oficinas, de direcciones, de instancias, comandos, subcomandos y comandos departamentales, ¿no? Esa estructura vertical, por así decirlo, ¿no? Pero en este caso, la estructura institucional, en esta perspectiva, tiene que ser considerado también como que nosotros contamos como unidad con la infraestructura necesaria, el equipamiento operativo necesario y además todas las unidades, todas las instancias de la policía tienen una estructura integradora. O sea, por ejemplo, cuando hablábamos del equipamiento de los equipos de seguridad que tienen hombres y mujeres, y les dan a las mujeres equipo de seguridad que es de hombre, ¿no? Y les queda incómodo, les queda grande, entonces por lo tanto no les cubre bien como debería ser, no les da la seguridad que debería darles, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones también son interesantes, no interesantes, sino necesarias de considerarlas, ¿no? Como también parte de la estructura. O sea, hablamos de que la policía hoy en día tiene una estructura establecida, pero ¿esta estructura establecida es integradora en perspectiva de género? Es la pregunta. Entonces, como que un momento de pensar, de no solo de construir ciertas ideas, sino de que de construir una institución, pues ya tiene otra calidad y es otro proceso, otro tipo de retos, ¿no? Entonces, es importante también pensar a ese nivel que los planes de acción no son solamente de deconstrucción de ideas, de pensamientos, de mitos, sino también, en este caso, tiene que ser una deconstrucción institucional, de pasar a una estructura tal vez discriminatoria a una estructura integradora, ¿no? Vaya, ese es un poco complicado de pensar, la verdad, que ahora que la digo en voz alta, les cuento que me estoy complicando un poco. Bueno, también el plan de acción tiene que velar por el tema de derechos, sin duda, ¿no? Entonces, también tiene que buscar garantizar derechos, ¿no? O sea, en este caso, medidas para garantizar los derechos, por ejemplo, como los que se han mencionado en el taller, relativos al tema de embarazo, al temas relativos a la lactancia,
al tema de maternidad y paternidad, por ejemplo, ¿no? Generar ese tipo de condiciones, ¿no? Entonces, como pueden ver, el plan, el modo en cual se está estructurando, tiene mucho, mucho que ver con lo que el diagnóstico que nosotros hemos desarrollado, primeramente, tanto en las mesas de trabajo en una primera instancia, en el primer encuentro que hemos tenido, como en el taller nacional en el cual hemos decidido trabajar un poco esto, ¿no? Ahora, otro aspecto importante que se está considerando es el tema de conciliación de la vida. ¿A qué nos referimos con esto? No queríamos complicarnos con este tema, ¿no? Sino precisamente en el hecho de que todas estas medidas que nosotros vayamos a implementar, tal vez de reestructurar, de desestructurar en cierto modo en realidad, ¿no? Tienen que estar destinadas pensando en mujeres, pero también en hombres, ¿no? Entonces, conciliar en este sentido de que se sienta justa la intervención, ¿no? De que se sienta cierta justicia en lo que se está haciendo, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Sé que es un poco, tal vez pueda sonar un poco fuera del marco en el cual nosotros estamos desempeñando esto, pero es el sentido en el sentido de que muchos hombres van a tomar este tipo de propuestas o estas políticas o esta necesidad de reestructuración como una especie de revanchismo, ¿no? Como una especie así, como que las mujeres les están dando mucho y a nosotros nos están quitando, ¿no? O sea, perder privilegios para el varón va a generar cierta resistencia, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no vaya a suceder, sino que sea de una manera conciliadora en realidad, ¿no? Entonces, no sé si me dejo entender en este tema, ¿no? Entonces, no buscamos generar un conflicto interno, sino lo que buscamos es de buscar aliados y que estas soluciones sean conciliadoras, en el hecho de que ambos estemos de acuerdo en lo que es justo y que se puede solucionar de ese modo, ¿no? Ahora, y eso tiene que ver mucho con el siguiente punto, con el tema de discriminación y acoso, ¿no? Por eso ahí hablo, ¿no? Tenemos una cultura institucional dentro de la policía que es muy machista, que es dura, ¿no? Y como les decía, desestructurar un poco a este machismo y esta discriminación y esta cultura institucional discriminadora que tiene por ahora, va a ser complicado. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos empezar? Precisamente buscando que estos casos de discriminación y acoso laboral, acoso sexual que se pueda presentar dentro de la institución, cuente con unos mecanismos eficaces, ¿no? Tanto como para prevenir, como para poder sancionar, como para poder atender, ¿no? Entonces, ahí con ese sentido es que vamos entrando en un tema de conciliar el tema de la postura y el tema de esta desestructuración, ¿no? De este cambio de la cultura institucional que tiene la policía. Por último, otro aspecto importantísimo, que también es parte del plan de acción, que tiene que ver con la formación y la sensibilización, ¿no? Entonces, habíamos dicho que es muy importante llegar a hacer conocer qué hace la unidad, qué quiere hacer la unidad, que no vayan a pensar que es como les decía, la policía de la mujer, ¿no? Contra los policías varones o cosas así, sino llegar con información real, con información oportuna, ¿no? Mostrando claros resultados claros, metas claras, qué es lo que queremos lograr con estas intervenciones, qué indicadores vamos a utilizar, en cuánto tiempo lo vamos a hacer y además cómo lo vamos a monitorear, qué seguimiento le vamos a hacer, qué discurso vamos a utilizar, qué contenidos son los más adecuados, ¿no? Y esto también reforzado con un tema de comunicación fuerte que se necesita, ¿no? Entonces, como pueden ver, el plan de acción sí creo que está considerando muchos aspectos que tienen que ver en específico con lo que nosotros pretendemos hacer más adelante. Y con esta termino, que es el tema de la previsión de recursos, que es un tema que también creo que no lo hemos logrado trabajar a profundidad, pero también a consecuencia, creo yo, de la falta de información y de un poco de certidumbre que tendríamos que tener en relación a lo que va a pasar la siguiente gestión, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Entonces, en el sentido de que, por ejemplo, sabemos que la unidad va a funcionar el próximo año, por supuesto, ¿no? Pero tiene un PO específico, se le ha dado la oportunidad de ser un PO específico, un PO a nivel nacional, un PO a solo, o puede serlo por departamento también, ¿no? ¿Qué solicitudes va a tener? ¿Cuánto de presupuesto será, no? Entonces son cosas que también eso falta todavía definir, creo yo, y se entiende perfectamente,
pero que son acciones que no dejan de ser parte de que este plan pueda funcionar, ¿no? Entonces, hay que considerar, sin embargo, que para la previsión de recursos se debe considerar, por ejemplo, que va a haber asesoría técnica para la adopción de algunas medidas con el apoyo de estos actores o aliados estratégicos que podemos tener, ¿no? Pero también es importante pensar en que las reformas y campañas de sensibilización, siendo más internas, tienen que tener algún cierto de movilidad y algún tipo de recurso interno propio. Al mismo tiempo, cuando hablamos de recursos, es muy importante definir indicadores muy claros, ¿no? Para elaborar estos presupuestos. Y ojo que aquí dice presupuestos policiales y de seguridad con enfoque de género. O sea, no la incidencia que tiene que tener la unidad de género no tiene que ser solo en el presupuesto de la unidad, sino en todo el presupuesto de la policía. Porque la policía tiene que presupuestar para cada una de sus reparticiones un presupuesto específico para trabajar el tema de género en cada uno de esos espacios. Y estos indicadores, ¿de dónde salen? De cómo ellos van a programar. A ver, ¿qué cosita tengo que programar? Pues precisamente de la unidad, ¿no? Entonces, parte de la responsabilidad de la unidad es generar estos indicadores claros, precisos, muy coherentes, de acuerdo al diagnóstico que se ha hecho, de acuerdo a los resultados que se han obtenido, de acuerdo a las conclusiones que hemos elaborado, tener indicadores claros, precisos de qué es lo que cada, digamos, instancia o departamento o dirección tiene que manejar un tipo de presupuesto o recurso específico para el trabajo de enfoque de género, ¿no? Porque no es algo que, como les decía, transversalizar no significa dejar en unos cuantos temas perspectiva de género y lo demás no. O sea, cuando hablamos de transversalizar es que entra en todo, absolutamente en todo. Desde la compra de botas hasta el tema de vacaciones, ¿no? Absolutamente en todo, ¿no? Desde los destinos hasta las planificaciones que se hace para la visita de algún presidente, para darles un ejemplo, ¿no? Entonces, implica todo, ¿no? Entonces, y es muy importante que también podamos pensar en que estos indicadores tienen que ser trabajados y desarrollados. Y por último, muy importante, muy importante en temas de presupuesto es la transparencia de los recursos, ¿no? Cómo se manejan, a dónde se destinan, para qué se destinan, y obviamente para desarrollar este tema de perspectiva de género y atender, ojo, ¿no? O sea, hacer prevalecer y atender los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, por el mismo hecho de que tiene esa finalidad, pues es fundamental que la transparencia de estos recursos, el manejo de indicadores sea claro para que precisamente se pueda desarrollar todas nuestras previsiones o todas nuestras acciones previstas en un plan de manera efectiva. Por eso les decía, es muy importante siempre empezar por la asesoría técnica, de tener una idea clara de cómo elaboramos este tipo de indicadores y cómo se puede desarrollar. Sin embargo, les diré que tampoco es tan complicado generar esta asesoría. Nosotros como Defensoría del Pueblo no somos tampoco expertos en el tema financiero o de presupuesto, para serles honesto, pero, por ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, en Internet hay unos manuales muy interesantes, unos recursos muy interesantes que ha publicado la misma gente de Naciones Unidas y de ONU Mujeres en particular, sobre cómo generar y crear indicadores de presupuesto con perspectiva de género, ¿no? Es un texto muy interesante, bueno, el que he podido ver, y creo que tiene suficiente información como para poder desarrollar ese tipo de propuestas, ¿no? Entonces, con eso quiero más o menos terminar este resumen, esta pequeña presentación sobre cómo se está desarrollando el trabajo para la estructuración y la definición de nuestro plan estratégico, nuestro plan de acción, para que nosotros más adelante podamos presentarlo ya y poderlo defender con pertinencia, poder tener una idea clara de qué documento estamos recibiendo y obviamente los beneficios y acciones que tengan que ver más con esto, más que todo más adelante, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario que les gustaría hacer en este momento, tal vez a modo de ir cerrando un poco la sesión. Creo que les he hecho dormir, ¿verdad?
Coronel, su micrófono está apagado. Creo que está todo claro, le digo, porque la lectura y ahora la ejemplificación que usted ha hecho ha sido bastante objetiva y sucinta, entonces pienso que está claro, a no ser, pero para mí, ¿verdad? Tal vez las otras camaradas tengan algunas dudas, algunos comentarios de por medio. Sí, no tengan miedo, no se preocupen, este es el momento de hacer las consultas. Como les digo, ya estamos cerrando la gestión, ya cerrando el año, ya vamos a entrar al 2022, donde ya vamos a tener que hacer el trabajo operativo, así que creo que es buen momento de preguntar. Licenciado, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está Carola? Licenciado, una consulta. En la tarea de este módulo indicaban de que se tiene que hacer un mapa conceptual. Sí. Se va a basar en estos 5 puntos, ¿no, licenciado? En realidad depende de ti, ¿no? Porque como mapa conceptual puedes tú plantear ciertas cosas, ciertas modificaciones, pero sí, el marco general estructural tendría que ir por esos 5 puntos, ¿no? Sí. Más o menos para que entendamos bien qué paso significa que avance. Sí. Y otra cosa, licenciado, usted lo tocó muy claramente al indicar de que va a ser un reto realmente un poco difícil y que va a conllevar mucho tiempo esto de cambiar la cultura de machismo que tenemos dentro de la institución, ya que al llevar solamente este tipo de temas con relación, podría ser de derechos humanos, algo, la ideología de los camaradas es realmente muy machista. Siempre lo ven con el fin de que si digamos yo voy a ir a dar ese tipo de charlas, ya lo van a ver que estoy tratando de cambiar la mentalidad para beneficio de las mujeres, lo cual no es así, a lo que hemos podido llevar en los cursos que hemos tenido. Es un reto realmente grande e incluso vamos a ir a chocar con los jefes, que no me acuerdo, no sé si fue mi coronel Montesinos, quien había sugerido que sería bueno que se toque primero a los altos mandos este tipo de capacitación para que ellos también puedan ver la dificultad que estamos pasando como mujeres dentro de la institución, toda la discriminación. Y sería muy necesario que se pueda primero tocar esto con los altos mandos, incluso con los comandantes departamentales, para que de esa forma ellos también lo vean, qué es lo que queremos enfocar al resto del personal. Porque aunque usted no crea, licenciado, también se ha podido ver dentro de la institución que recibimos la información de distinta forma y esa forma errónea de pensar llega a oído de los jefes. ¿Y quiénes somos las mal vistas? Somos las que hemos llevado la charla o las que hemos tratado de enfocar este tipo de problemas. Sí, seguramente. El detalle es que como parte de esta planificación que estamos haciendo, es que va a salir obviamente esta demanda de que se tiene que trabajar en el tema de la cultura organizacional, por así decirlo, pero con espacios específicos. Hay algo muy importante, sin embargo, cuando nosotros trabajamos este tipo de temas. No importa lo que digas, sino cómo lo digas. Hay que saber llegar de la mejor manera al espacio o al público en el que vas a llegar. Y una de las medidas que tenemos que nosotros considerar importantísimas para trabajar precisamente con estos tomadores de decisión es el tema del diagnóstico. Que ellos entiendan que no es algo que se están inventando, sino han hecho un diagnóstico, se ha hablado de esto, se ha identificado esto, aquí está el documento, ¿no? Lo que yo le voy a compartir a usted es el diagnóstico, la situación, los resultados y conclusiones que tenemos de este diagnóstico. Y ya usted en su rol como autoridad tiene que resolver, tiene que ayudarnos a resolver esto, ¿no? Y se resuelve de esta y de esta y de esta manera, ¿no? Entonces, muy interesante también, por eso les decía, pensar un poco, y este es un tema que ya lo van a tener que hacer ustedes como gente de la unidad en específico, ¿no? Como parte de la policía, gente que conoce la institucionalidad mejor que nadie, de cómo es mejor llegar y a quiénes, en qué momento llegar, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo hablar precisamente con los comandantes sobre este tema que hacerlo
¿qué te digo? Con algunos camaradas o alguna tropa, no sé, en algún tipo de unidad, en la DP5, ¿qué te puedo decir? No sé. Entonces no va a ser lo mismo, no va a ser con la misma información, con la misma intención, ¿no? Entonces, eso todavía falta trabajarlo, falta calibrarlo, pero sin duda que es importante. O sea, yo no me atrevería a priorizar el hecho de decir primero con ellos y luego con otros, no tanto así. Yo preferiría empezar nomás de manera simultánea, pero con materiales específicos, contenidos específicos, con información específica que cada uno necesita. Tal vez ese podría ser el camino. Sí, licenciado, y vale que usted me tomó la palabra. Sugerirle, por favor, de que las grabaciones de los cursos que hemos tenido sea, no sé si si nos podrían proporcionar en un flash o algo para poder también sacar algunas palabras técnicas, aunque no crean, no todo, al menos mi persona no está tan preparada a haber escuchado algunas palabras muy técnicas que son muy necesarias para este tipo de capacitación y para poder ahondar o un poquito poder conocer más el tema y poder replicar el resto del personal. Por favor, licenciado. Claro, si bien nosotros nos hemos preocupado de que ustedes tengan material que sea no complicado de leerse, sino que no sea densa la lectura, sino que realmente simplemente te permita tener la idea clara, ¿no? Hay mucho material que puedes trabajarlo, hay muchos materiales, como te digo, en internet que puedes buscar que te va a ayudar. También, por si acaso, todas las sesiones están grabadas y están en la plataforma, por si acaso, en el aula virtual. Cada sesión, cada módulo tiene su sesión, ¿no? Hemos puesto la sesión en línea, donde tú haces clic y entrabas a la sesión en línea, pero ahora puedes hacer clic y entras a la grabación, ¿no? Y está, por si acaso, todas estas sesiones están grabadas y están en YouTube, también por si acaso en nuestro YouTube de aula virtual, están ahí toditas, ¿no? Pero si quieres ver en específico alguna, te recomiendo que entres al aula virtual, busques el módulo en específico y hagas clic en la sesión que te interesa y vas a poderla ver porque todas están colgadas y vas a poder ver todas. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Interesante, sí, el ver el hecho de cómo empezamos, ¿no? Pero no se asusten, es paso a paso, se va dando la cosa. No sé si alguien más tuviera, tal vez quisiera hacer algún comentario o tal vez quisiera hacer alguna pregunta. Buenas noches, licenciado, y a las y a los participantes. No sé Buenas noches, te escucho, coronel, dígame. Sí, bueno, en realidad ya simplemente al cierre agradecer, ¿no? Las gentilezas que han tenido de preparar un material, como usted lo decía, tan sucinto, pero tan aprovechable al mismo tiempo. Y eso, ¿no? Decirles a mis compañeras, a mis compañeros que están presentes que no tenemos que temerle, ¿no? A partir de ahora estamos empoderadas gracias a las acciones de la Defensoría del Pueblo, IPAS, Save the Children, las acciones de mi teniente coronel Montesinos. Y eso, ¿no? Más bien pensar en seguir explotando las alianzas estratégicas en los lugares desde los cuales nos está tocando desempeñar estas funciones. Para avanzar de la mano con ellos va a ser mucho más fácil que enfrentemos cada situación que se nos presente solas, ¿no? Entonces, a veces es mejor apoyarse así con gente de afuera, sobre todo cuando vamos a trabajar en estos temas que son un poco picantes y molestosos y hasta rechazados, como usted bien lo mencionaba, por muchos de nuestros camaradas, ¿no? Y la funcionaria que me ha antecedido, de igual manera, entiendo su preocupación, trabajar en estos temas a veces hace que generemos, ¿no? Bastantes anticuerpos, pero hay que superarlos, hay que trabajar, como decía mi docente de ceremonial y protocolo, a la gente hay que tratarla en su condición de vida. Entonces ella decía al zapatero porque es zapatero, al perro porque es perro, al coronel porque es coronel. Y
Y en esa condición todos van a entrar igual nomás, ¿no? Al mismo saco tienen que entrar de la perspectiva o transformación de la perspectiva de género, porque se tiene que dar un cambio a nivel institucional. Entonces, sugerirles eso, ¿no? Que a mí me ha dado buenos resultados trabajar con gente externa cuando vamos a hacer esta penetración en los ámbitos policiales para que tengamos un soporte donde se presenten estos datos estadísticos o datos cualitativos y cuantitativos que nos va a arrojar el diagnóstico. Eso también va a favorecer para que ellos entiendan en qué se está trabajando, cómo se está trabajando. Y les sugiero que busquen aliados estratégicos. Por ejemplo, la funcionaria que me ha acompañado a mí es de la radiofrecuencia policial. Entonces, ella está muy comprometida y a partir de esos ámbitos también se está trabajando ya penetrando por un lado y por el otro a las unidades policiales. Tienen ellos gran estima por parte de los comandantes porque, bueno, hacen un trabajo muy cercano con ellos, con los comandantes departamentales. Entonces, por ese lado estamos llegando, ¿no? Les sugiero eso, muy particularmente a mí me ha servido, me ha sido útil para penetrar estos ámbitos y bueno, decirles eso, ¿no? Y también si es que tiene mayores dudas, nosotras ya somos antiguas en la institución, entonces entiendo que mi coronel Montesinos está sumamente comprometida, su persona licenciado y mi persona con los pocos conocimientos que tengo, también podemos, si es que fuera necesario, orientar, ¿no? Algunos otros aspectos ya de manera interna. Gracias, coronel. Gracias por dar también esa oportunidad de poder compartir las cosas. Pero eso igual es clave. No se olviden que como si bien es una unidad, todas son parte de la unidad, ¿no? No importa el departamento donde estén, ustedes son parte de la unidad, ¿no? Y es importante compartir tal vez estas impresiones, comentarios, tal vez estas incertidumbres que tenemos, porque precisamente no tienen que sentirse solas y entre todas ustedes tienen que ir construyendo precisamente paso a paso este proceso, ¿no? Hay varias, ¿no? Aunque no me crean, como les digo, lo que usted sugería, esto de ser tratado desde el mismo punto, o sea, desde la vida de cada persona, sí, evidentemente va a funcionar y es una técnica que se utiliza en muchos niveles de comunicación, ¿no? Hasta en temas de conflictos, hasta en temas de conciliación se trabajan temas como esos, ¿no? Hay el tema de la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, hay varios aspectos que uno puede precisamente aprender un poco y puede ayudar precisamente a poder trabajar y poder llegar de mejor manera con las personas. De hecho, no consideren que esto solo, o sea, que el proceso de acompañamiento o de formación o de trabajo se va a concluir acá, no. Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes, conjuntamente con las otras instancias que nos apoyan, para desarrollar tal vez algunos otros procesos que también les pueda ayudar a poder generar mejores herramientas, tener instrumentos para llegar de mejor manera a poder generar estos espacios de diálogo, de intercambio, y también con los varones me refiero, ¿no? Para que ellos también puedan considerar, conozcan la realidad de la mujer, se despojen de estos prejuicios, se despojen de estas ideas preconcebidas, estos estereotipos, ¿no? Y se vayan dando cuenta que la cosa es productiva y que incluso estos cambios no les van a afectar de manera negativa, sino más bien hasta de manera positiva en su vida y en su formación y en su carrera, ¿no? Entonces eso va a ser un proceso sin duda, pero yo les garantizo que no va a ser algo que van a realizar totalmente solas. Como unidad están ustedes en primera instancia, véanse como la familia tal vez, ¿no? En que ustedes pueden hablar, comunicarse, preguntarse, pedir orientación, un consejo, tú qué has hecho en este tema, oye, les parece bien hacer esto, el otro, para ir generando también y compartir estas buenas prácticas, estas buenas experiencias que pueden tener ustedes para que también se replique en otros departamentos y así también el impacto de la unidad y de su trabajo también sea más grande a nivel nacional, ¿no? Entonces, valga a modo de cerrar, como decía la coronel, es bueno hacer recuerdo, que si bien es un trabajo que puede ser complicado, por la circunstancia en la que estamos empezando, no en la que vamos a terminar o lo que va a ir pasando más adelante, pero
una vez que empiece esto a andar, yo les garantizo que la cosa va a ser más llevadera y ya vamos estando dándonos el modo, los espacios, como les digo, las herramientas para ir resolviendo esas dificultades que se pueden ir presentando en el camino. Bueno, yo creo que igual ya estamos sobre la hora. Miren, justo el tiempo, en 5 minutos ya cumplimos. Quiero agradecer, igual de parte mía, no solo parte mía, sino también de toda la Defensoría del Pueblo. Quiero hacer llegar igual el saludo por parte de la defensora, la doctora Nadia Cruz, y agradecerles y felicitarles por el interés que han presentado precisamente por realizar este tipo de formación, de procesos formativos, de los talleres, y de involucrarse y de comprometerse con el tema, ¿no? Yo lo digo en este sentido, por el sentido de que estamos a poco tiempo de terminar esta gestión. No se lo escucha, licenciado. Ay, Dios mío, he estado hablando todo este tiempo con el micrófono apagado. No, solo la última parte. Sí, licenciado. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé por qué está apagado. Bueno, igual les decía, les resumo un poquito qué es lo que les decía. Igual quería agradecer a todos por haber participado del curso. Espero sí les haya servido, haya cubierto las expectativas que cada uno de ustedes tenía en relación a lo que iban a encontrar. Esperamos que se convierta en un instrumento y una herramienta también para precisamente puedan desarrollar de mejor manera el trabajo que tienen que hacer más adelante. Es una plataforma que sí también está abierta para cualquier sugerencia, para cualquier necesidad que la unidad pueda tener. Estamos dispuestos a poder seguir apoyando, ¿no? Y por último, hacerles llegar también el saludo de la Defensora del Pueblo. Ella igual me decía, estaba hablando con ella la anterior semana y me decía que ella igual se siente muy complacida y me decía a felicitarles de mi parte por haberse comprometido, por haber participado del curso, por haber realizado el curso no tan corto, pero sí han sido constantes y les hace llegar así su saludo cordial y su admiración para que puedan trabajar con esto. Y también ella reafirma su compromiso para poder seguir trabajando en temas de género con ustedes para poder lograr una igualdad de derechos dentro de la policía. Así que con esto quisiera terminar. Un saludo cordial. Ya pronto nos vamos a comunicar directamente por el chat o tal vez a través del panel de avisos de curso. Nos vamos a publicar los actos, pero por favor no se descuiden con las últimas tareas y las evaluaciones pendientes. Esta semana se cierra el viernes. Si me permite, licenciado Renzo Vargas, de la misma manera, a nombre de todas y todos los que han participado en este curso de 8 semanas de duración, quiero agradecer su apoyo, su dedicación, del equipo compuesto de la Defensoría del Pueblo, a la misma defensora que nos ha apoyado, y agradecer de sobremanera toda esa dedicación que ustedes han demostrado. Estoy segura que hemos aperturado muchas ansias, muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir trabajando, y eso es sumamente importante. Si queremos dar buenas clases, si queremos replicar y hacer que nuestra institución incorpore esa perspectiva de género, si queremos hacernos visibles, pienso que tenemos que seguir. Este ha sido un gran paso y tenemos que seguir informándonos, capacitándonos y empoderándonos, por supuesto. Muchas gracias una vez más, Renzo, y a todo el equipo de la Defensoría. Muchas gracias por todo. Lo agradecido nosotros, en realidad, con ustedes. Ha sido un trabajo que nos ha motivado mucho, les soy honesto, o sea, hablando con Emías, hablando con Martín, hablando con la gente de mi unidad, con el Fernando, con el Juan José, todos así muy emocionados. Vemos esta realmente una gran oportunidad y en cierto modo un gran momento para nosotros para poder aportar. Así que no se sientan
como les decía, solas en este momento. Creemos que es un trabajo conjunto que hay que realizar y así lo vamos a estar haciendo más adelante. Entonces quiero ya concluir la sesión, nuestra última sesión de este curso. Esperemos que, quién sabe, tal vez más adelante tengamos una nueva versión de este curso o tal vez una actualización del mismo para poder ir reforzando todavía la institucionalidad y el trabajo de cada una de las participantes de la unidad. Muy buenas noches a todos. Aprovecharé, ya que estamos tan cerca, que tengan una linda Navidad, una feliz Nochebuena, una muy linda Navidad. Muchas felicidades. Buenas noches. Gracias, de igual manera. Muchas gracias, licenciado. Gracias, camaradas. Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Renzo y a todas mis camaradas. Muchas gracias.